Y gracias hermanos, ¿no? por este recordatorio, por estos 4 años. Sin embargo, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Ahora, hay que reconocer también algunos, yo diría, errores que hemos cometido. Quizás no son errores doctrinalmente. Yo creo que más es en la parte activa, en la parte de nuestra responsabilidad con Dios, ¿no? Es decir, Dios nos dio un mensaje que es el Evangelio, es su palabra, esa es la verdad. Sin embargo, cada uno de nosotros es responsable. En nuestra antigua fe, nosotros lo hacíamos por obligación a veces, ¿no? Porque o de repente nos motivaban, ¿no? Nos motivaban y uno comenzaba a hacer el trabajo, ¿no? Yo recuerdo muy bien al hermano Chavita, por ejemplo, a él le gustaba dar estudios bíblicos, ¿no? Tenía ese don, ¿no? Lo mismo también la hermana Mercedes, ¿no? Ese don de poder compartir las escrituras, ¿no? Y cada uno de ustedes se desempeñaba en alguna función, ¿vio? Sin embargo, después que el sistema se cayó, encontramos la luz del Evangelio, abrazamos de todo corazón. Sin embargo, debido a que no hay una imposición, entonces como que nosotros un poco nos descuidamos de nuestra responsabilidad con Dios, porque Dios nos ha salvado, es cierto, la salvación es gratuita, no debemos dar nada, Jesucristo lo hizo completamente. No obstante, como iglesia tenemos una responsabilidad. Dios nos ha dejado una responsabilidad. Y creo que vamos a leer algunos pasajes de Romanos para ver estas cosas, ¿no? Romanos, en el libro de Romanos. ¿Ustedes están de acuerdo que Jesús murió por todos? Sí, el sacrificio de Jesucristo fue por todos. Nosotros no creemos en la expiación limitada, ¿no? Porque hay una doctrina que dice que Jesús solo murió por aquellos que han sido predestinados, ¿sí? Entonces es una expiación limitada. Nosotros no creemos en eso. La expiación que Jesús hizo fue universal, fue mundial, fue para todos los seres humanos. Dios en su Hijo incluyó a todos los seres humanos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No está diciendo a los que van a creer, no está diciendo a unos cuantos, no está diciendo a cierta iglesia, no, está diciendo que Él amó al mundo. Y Él ama al mundo, Él ama al mundo. Jesucristo derramó su sangre por todos, por los musulmanes, por los japoneses, por los chinos, por los africanos, por los ecuatorianos, peruanos, americanos. Él dio su vida por todos. Por todos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? No todos lo conocen. ¿Sí? Hay gente que está en las iglesias adorando a Dios, creyendo que está adorando a Dios, al verdadero Dios, pero no lo está haciendo. Están en la iglesia porque están secuestrados. Puede creerlo. Hay gente que está en las iglesias, están secuestrados. Entonces se los maneja a estas personas con el miedo, ¿no? Se les somete. Entonces la gente cree que está adorando a Dios, pero lo que está es sometida en un sistema que los ha enclaustrado, ¿sí? Los tiene así. Entonces hay mucha gente que no conoce al Dios de la Biblia. Lee la Biblia, pero no conoce al Dios de las Escrituras. No ha llegado a conocer la gracia, la libertad que uno tiene en Jesús. Amén. Están secuestrados, ellos creen que están bien. Sin embargo, aunque Jesús murió por todos, no todos lo conocen. ¿Y cuál es la función de la iglesia? Pregunto. Hacer conocer. Exacto. La función de nosotros es hacer conocer.
No en el sentido de hacer proselitismo, hermanos. Eso ya hemos entendido porque nosotros vinimos de una iglesia proselitista. ¿Qué es una iglesia proselitista? ¿Qué es una iglesia proselitista? La ley, basada en la ley. Sí, una iglesia proselitista es una iglesia que dice, tenés que estar con nosotros para que seas salvo. Sí, aunque no te dicen de esa forma, pero si tú no estás allí, entonces tú eres un apóstata. Sí, esa es una iglesia proselitista que cree que es la corporación, que es la iglesia la que salva. No te dicen con ese tono de palabras, pero si tú te sales, entonces eres una apóstata. Entonces, al final, lo que te están diciendo que es, hay que estar afiliado a esa iglesia para ser salvo. En otro grupo no eres salvo. Esos son iglesias proselitistas, esos son sectas. ¿Me entiende? Entonces, yo no estoy diciendo de que la función de la iglesia es hacer proselitismo. La función de la iglesia es llevar a las personas a Jesucristo. ¿Amén? Amén. Ese es nuestro trabajo. Llevar a la gente a los pies de Jesús, a que encuentre libertad en Jesús por medio de la sangre de Él. ¿Amén? Amén. O sea, esa es nuestra función, llevar a las personas al deseado de todas las gentes. Que la gente repose, descanse en los méritos de Jesús. Entonces, como iglesia, nosotros no hacemos proselitismo en el aspecto que creemos que deben reunirse con nosotros para que sean salvos. Que nosotros somos la iglesia verdadera. No. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Entonces nosotros como iglesia no nos señalamos a nosotros mismos. Nosotros mostramos al amado Señor Jesucristo. Amén. A Él mostramos. Esa es nuestra carta de presentación. Es Jesucristo. Y predicamos a Él solo crucificado. La realidad es, aunque Jesús murió por todos, no todos lo conocen. No todos entienden lo que hizo por ellos. ¿Entiende? No comprenden el evento expiatorio de Jesús. Por eso fíjense lo que dice Romanos 10, hermanos. Miren lo que dice. Romanos 10. 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué más claro, hermana? Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Aquí cuando dice Señor se refiere a Jesucristo. Todo el que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Ahora, ¿todos lo invocan? No. ¿A quiénes invocan? Para la gente, ¿a quiénes invoca? A los santos. Algunos sí a Satanás, a los santos, a las estatuas, a los muertos, a los ídolos. No, el texto no dice que invoques a Santa Toribio, a Santa Rosa de Lima. No dice que invoques a la señora de Loja. ¿Cómo se llama? A la Churona. No, el texto no dice. A la del Quinche tampoco. Que le prendes velas a tal estatua. No. El texto dice, todo el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Qué sencillo salvarse, ¿no? Hay que invocar el nombre del Señor. Pero ahora, cuando Pablo dice esto, va a hacer una pregunta, y esta pregunta es para ti. Miren, la pregunta que va a hacer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Ah? Ahí está la pregunta. Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero también Pablo pregunta, ¿cómo invocarán de aquel Que no han escuchado. en el que no han oído?
No han creído, oído y creído. ¿Cómo van a invocar en quien no han oído ni conocido? En la Biblia. O sea, la gente para que invoque el nombre del Señor tiene que oír. La palabra. Cuando oye el Evangelio que trata acerca de Jesús, habrá gente que crea. Entonces, esto es elemental, hermanos. Las personas tienen que creer. Pero para creer, ¿cuál es el otro paso? Les espero. Oír. Mire la segunda pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, no se puede invocar a alguien que tú no conoces. Y eso es cierto. O sea, tú tienes que invocar a alguien que conoces. Entonces la segunda pregunta es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos, hay mucha gente en esta tierra que no sabe nada acerca de Jesús. Saben que fue un personaje histórico, que la iglesia se divide que la historia se divide en antes y después de Cristo, pero no han conocido. No han oído de Él. Ustedes mismos, cuando estuvieron en su iglesia anterior, se les hablaba de Jesús, pero ¿lo conocían? No lo conocían. ¿Sabes a qué Jesús ustedes conocían? Al Jesús del garrote, al Jesús de la ley, del chicote. Ese es el Jesús que yo también conocía, del garrote. Al Jesús que uno le tenía miedo, que andaba con 7 ojos vigilándote para que si por ahí comprabas un sábado algo, entonces te venga una enfermedad. ¿Sí? O a veces no te venía una enfermedad, sino que un hermano te veía y lo llevaba a la junta. Y a fulano le vi que estaba comprando en sábado, o jugando fútbol en sábado, jugando billar, como dice en la cárcel en sábado. ¿Sí? Ese es el Jesús que conocimos, ese no es el Jesús bíblico. Entonces el texto bíblico dice, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? Y luego dice más abajo, oído, porque tienen que oír para creer. ¿Estamos? Primero hay que oír. Exactamente. Ahora, fíjense qué dice más abajo. Y ahí mismo en el 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Miren, la tercera pregunta es hermosa. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? Ahora, eso lo está diciendo a usted el Señor. Eso el Señor lo está diciendo a usted, está diciéndome a mí también. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Y a veces se cree que esa es la responsabilidad de ¿quién? Solo del pastor, ¿sí? O de la hermana Mercedes, la líder de iglesia, o del anciano. Y a veces pensamos que esa es la responsabilidad de ellos. No, yo vengo tranquilamente a la iglesia, escucho la palabra, te alimentas, está bien, te estás alimentando y eso está bien. Pero hay algo que hay que reconocer. ¿Cómo oirán sin haber Oído. No, sin haber quien les predique. La tercera pregunta, ¿quién les predique? ¿Cuántos quieren que Jesús venga? Pero antes que venga, ¿qué tiene que suceder? Que todos le hayan llegado el mensaje. Exacto, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de Jehová. Y Dios nos ha mandado a nosotros a predicar a la gente. Pero pastor, no sé predicar. Es que aquel que te dice que vayas a predicar es aquel que te capacita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, aquel que te manda a predicar es aquel que te capacita. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estuvo con la mujer de Samaria, la mujer samaritana? Sí. Dice que esa mujer salía a recoger agua al mediodía, porque tenía vergüenza de sus vecinos. Claro. E iba al mediodía, cuando nadie iba, solo ella nomás.
porque era mal vista por el barrio, por el pueblo. Cuando conoció a Jesús, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Dice, ¿qué hizo la mujer? Dejó su cántaro y se fue. Inmediatamente fue al pueblo y les habló de Jesús. Amén. Pregunto, ¿cuántos estudios bíblicos recibió esa mujer? ¿Cuántas capacitaciones recibió? Ninguna. Cuando uno ha entendido que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, en nuestro corazón hay el deseo de comunicar A otros. sobre Jesús. Entonces hay que reconocer que esa es una de nuestras fallas. El hecho de no compartir con otros el Evangelio. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. ¿Qué más dice el último texto? Vamos a leer el último texto. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí es donde nosotros tenemos temor a veces. No, pues de repente no van a creer. ¿Qué dice el texto? ¿Van a creer todos? No. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, nosotros, nuestra misión es predicar, ¿ok? Nosotros tenemos que predicar. Hablar. ¿Sí? Habrá gente que se convierta y habrá gente que te rechace el mensaje que tú estás predicando. Eso va a haber. Habrá gente que crea y habrá gente que no crea. Pero lo que sí es cierto es que como iglesia nosotros hemos sido llamados a hablar de nuestro Señor a otras personas. Pregunto, ¿lo estás haciendo? A veces no quieren oír, hermano. Sí, dice el texto, a veces no quieren oír. Pero escúchame, te voy a decir así. Me gustó el testimonio de la hermana, yo la estuve escuchando atentamente. Ella fue, dice que fue, ¿a ella le invitaron a la iglesia o ella fue buscando una iglesia? La hermana fue buscando una iglesia. Es decir, antes que usted vaya a dar un estudio bíblico, el Espíritu Santo ya viene trabajando en la persona. Amén. ¿Sí entiende? Sí. Lo que usted tiene que orar es al Señor pidiéndole que Él le lleve a personas que ya están queriendo conocerle. Amén. En este mundo hay muchas personas, seguramente en este barrio, vecinos, que están queriendo conocer la verdad, que están queriendo conocer de Jesús. Y ellos no saben cómo. El Espíritu Santo Sí. obra. Entonces nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos lleve y le podamos comunicar el mensaje. ¿Y sabes qué? Hay algunas formas en la Biblia de explicar el mensaje. No es directo, porque a veces la gente se molesta. ¿Sabes cómo se hace? A través de la amistad. Eso es la técnica de Jesús. Se hacía amigos, luego les decía, sígueme. Con la mujer samaritana, ¿cómo evangelizó Jesús a la mujer samaritana? Pidiéndole agua. Conversando con A través de una necesidad. Sí. Le pidió agua. Y a través de eso Le habló a la familia. pudo conversar. Usted puede hablar un día. A mí me gusta a veces con la gente hablar de fútbol. Y yo hablo de fútbol y le hablo de fútbol, ¿no? Y que Real Madrid, que Barcelona, ¿no? La Juventus. Entonces, estamos hablando de la selección de Ecuador y me hago amigos. ¿Me entiende? La semana pasada llevé a un amigo a la iglesia que me hice amigo a través del fútbol. Usted sabe, usted puede conversar de política, usted puede del tiempo, y usted va haciendo amistad. Pero poco a poco le va luego llevar a dónde. No a una secta, sino a Jesucristo. Para que esa persona sea salva por Jesús. Entonces, hermanos, aquí está nuestra responsabilidad. Los dejo. Es ir a predicar de Jesús. No necesita usted tener mucho conocimiento. Simplemente estar dispuesto a hacerlo. El trabajo lo hará
el Señor. Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.